¿Qué fue lo más inapropiado que escuchaste en un funeral? Oh Dios, aquí vamos. Para dar contexto, vengo de una familia bastante tradicional, vagamente católica y muy unida. Imagina la escena. El funeral de mi abuela. Pasa el micrófono, el último tipo en hablar, borracho, contó una historia desconocida sobre él y mi abuelo, quien estaba muy casado con mi abuela, jugando al póker en un club nocturno con strippers, alcohol y todo eso. Cuando mi abuelo llegó a casa, mi abuela lo confrontó al respecto, y él intentó justificarse, y aparentemente mi abuela lo perdonó por eso. Este antiguo amigo de la familia terminó su discurso diciendo: «Abuela, siempre supo que a veces un hombre tiene necesidades que la esposa sola no puede satisfacer», lo que dejó al resto de la multitud en completo silencio, y mi abuela probablemente se estaba revolcando en su tumba en ese momento. Mi abuelo intentaba reírse de la situación. Al pensar que no podíamos dejar el funeral con esa nota, mi madre, llorando, tomó el micrófono y habló sobre la maravillosa vida de mi abuela con mi abuelo, aunque con un poco menos de entusiasmo que antes. Mi propio padre, que era un oficial de la policía estatal, se quitó la vida. En su funeral, mi claramente ebria madrastra se levantó en medio del servicio, teniendo que sujetarse del pasamanos frente a ella, y proclamó en voz alta que los policías con los que él trabajaba, que estaban todos allí, por supuesto, le robaron su alma y su voluntad de vivir. Después de culparlos a todos por su muerte y mirar alrededor de la sala a todos los demás policías presentes, su hermana finalmente la jaló hacia abajo y le dijo que se callara. Fue tan increíblemente perturbador que ni siquiera pude asistir a su entierro, ya que tendría que haber viajado en el mismo automóvil que ella durante más de 1 hora y media para llegar al cementerio donde estaban enterrados el resto de su familia fallecida. No podía soportarlo más, pero aún me arrepiento de eso hasta el día de hoy. Eso fue hace casi 30 años. Mi abuela falleció cuando yo era niño, y recuerdo que en su funeral, una mujer se levantó y empezó a gritar: «Esa no es la señora Carter. Yo soy la señora Carter». Vi cuán enojados se pusieron mi mamá, mis tíos y mis tías, y siempre me pregunté qué había pasado. Ese momento me molestó durante mucho tiempo, así que cuando crecí, empecé a preguntarles a mi mamá, tías y tíos sobre ese momento. Ellos pensaron que había olvidado porque era muy pequeño y nunca respondieron realmente a la pregunta. Entonces, le pregunté a mi primo, que no tiene filtro, sobre ese momento. Resulta que mi abuelo engañó a mi abuela con su hija mayor, y ella los descubrió. De esa relación, tuvieron varios hijos. Esa información me dejó impactado porque mi abuelo, tal como yo lo conocía, era solo mi abuelo, un hombre que se esforzaba por visitar y pasar tiempo con su nieto. Para dar un poco de contexto, fui criado por mi papá, así que toda la drama de la familia de mi mamá no me afectó directamente. Lamento haber preguntado, porque eso destruyó mi visión de mi abuelo. Lo vi una vez después de esa revelación, y nunca hice el esfuerzo de volver a verlo. En el funeral de mi tío, mi tía se acercó a mí y a mi hermana y nos dijo que debíamos apoyarnos mutuamente y estar ahí el uno para el otro. Antes de esto, en el funeral de mi abuela, la misma tía se unió a mis tíos y culpó a mi mamá por la muerte de mi abuela. Mi abuela estaba en cuidados paliativos y mi mamá y yo la cuidamos durante 2 años antes de que falleciera. Yo solo estaba en la secundaria y sacrifiqué fines de semana en casa de mi papá y el deporte para cuidarla. Después de eso, fue la primera vez que mi familia me escuchó maldecir a los 12 años. Les dije a ella y a mis tíos enfrente de todos cómo un niño de 12 años y mi mamá hicieron más por mi abuela que ellos. No hablo mucho con la familia de mi mamá después de que mi tío falleció. Fuera de mi mamá y mi hermana, lo que quedó fueron serpientes. Era el sacerdote. Hace años, cuando yo era una estudiante universitaria recién casada, muy joven y muy pobre, mi abuelo, que había venido de visita desde el Reino Unido, falleció inesperadamente. Mi papá estaba destrozado y el servicio se realizó en la iglesia de la Comunión Anglicana donde me había casado recientemente. El sacerdote que condujo el servicio, a quien nunca había conocido, decidió que no le agradaba que yo estuviera ahí y al verme con mi vestido rosa de poliéster hecho a mano, que era el único vestido un poco más elegante que tenía, anunció que claramente no estaba triste por la muerte de mi abuelo ya que llevaba un vestido rosa. Además, era evidente que era una joven de corazón frío ya que no había derramado ninguna lágrima.
Yo era una joven de 20 años emocional, que tenía la madurez para saber que si lloraba, mi papá se desmoronaría. Que le den a ese sacerdote. ¿Lo peor que he visto? Mi hermanastro dio el elogio en el funeral de su papá, y se paró frente a toda la iglesia y habló sobre cuánto amaba a su papá. Sin broma, la basura, cómo solía tirar bolsas de desechos de comida rápida para que los criminales las recogieran. He escuchado de dedicar una bebida a los amigos, pero nunca de arrojar tu envoltura de hamburguesa de Burger King para conmemorar al padrastro Dave. Mi familia es realmente extraña. Mi novio de la secundaria tenía una hermana con parálisis cerebral. Ella falleció cuando tenía 18 años y la familia tuvo un funeral. Afuera, en el estacionamiento de la maldita funeraria, unos idiotas adolescentes robaron su van familiar y la destruyeron. Imagina salir después del funeral de tu hija adolescente y encontrarte con que te han robado el auto. Todo el día fue un desastre, y cuando la policía recuperó la van, estaba llena de orina y excremento, parafernalia de sustancias ilícitas, y estaba hecha un desastre. ¿Quién roba un auto del estacionamiento de una funeraria? Mi abuela murió de cáncer que habría sido tratable si se hubiera detectado cuando ella fue por primera vez al médico con síntomas, pero la desestimaron debido a su edad. Para cuando se detectó el cáncer, mi abuela tenía menos de un mes de vida. Mi abuela estaba notablemente angustiada por esto porque decía que tenía mucho más por vivir. Esta fue una herida profunda para la familia. No solo el ministro se equivocó en el nombre de mi abuela literalmente cada vez que trataba de decirlo, al punto de que era casi gracioso, y decidió que ella podía tocar el piano y dirigir al grupo en la canción. No podía, era sorda para el tono, porque el pianista tuvo una emergencia familiar y no pudo estar allí. El ministro terminó su discurso diciendo, tuvo una buena y larga vida, y estaba lista para irse. Mi tía casi la golpea. Cuando era pequeño, tal vez de 4 a 5 años, asistí al funeral de unos parientes mayores con mis padres. Aparentemente, él tenía joroba y era lo suficientemente severa como para que tuvieran que atarlo en el ataúd. Supongo que lo que utilizaron no era lo suficientemente fuerte y se rompió. El hombre muerto se sentó en medio de su propio funeral. Recuerdo a la gente gritando y asustándose, y luego a mi abuela comprándome un refresco de jengibre en la máquina expendedora. Mi tío abuelo era un misterio para todos menos para sus 2 hijos. En papeles, era un fabricante de abrigos de piel, pero vivía muy por encima de sus posibilidades. En su funeral, había guardaespaldas, seguridad. Esto fue en Nueva York. Un taxista trató de meterse enfrente de una de las limusinas y luego le faltó al respeto a uno de sus hijos. Ellos respondieron arrastrando al tipo fuera de su taxi y golpeándolo hasta que su hermana salió gritando que estaban deshonrando el nombre de su padre con lo que estaban haciendo. Yo era joven cuando esto sucedió y fue como si nunca hubiera pasado. Aún hoy intento obtener información sobre eso, solo para que mi mamá me diga que no recuerda que algo así haya sucedido. Pregunto por qué había seguridad y ella simplemente dice que Nueva York en ese momento era caótico y que la familia decidió contratar algo de seguridad para el funeral. Tanto mi hermana como yo lo recordamos, así que sé que no estoy loco, pero me encantaría saber más sobre él y el evento. Esto fue en el funeral de mi hermano no hace mucho tiempo. Mi mamá recientemente se había hecho un tatuaje de un gorrión. Creo que en honor a él, y mientras lo estaban despidiendo, mi prima vio un gorrión muerto en el jardín del cementerio e interrumpió el entierro gritando el nombre de mi madre varias veces y diciendo, hay un gorrión muerto, debe ser una señal. Todos estaban en total shock e incredulidad. Hay que tener en cuenta que no era una niña, era una mujer adulta en sus 40, 50 años. Puedo ver por qué mi mamá siempre la había despreciado, especialmente ahora. Entonces teníamos amigos que tuvieron un momento muy difícil para concebir un hijo. Después de años y tratamientos, finalmente lo lograron. Sin embargo, alrededor de 6 meses después, ella sufrió un aborto espontáneo. Para aquellos que no lo saben, eso es lo suficientemente avanzado como para que todavía tengas que dar a luz al bebé. Así que hicieron un funeral y asistimos. En este punto, necesitas saber que he sido fan de Nintendo desde que era niño y la mayoría de los sonidos de notificación en mi teléfono eran temáticos de Nintendo. Normalmente no tengo el sonido del timbre encendido, pero hoy lo tenía y fue la última vez que lo tuve encendido.
Así que estábamos afuera rodeando un pequeño ataúd. Hay un hombre dando un elogio, y justo cuando termina y hay un silencio absoluto, mi teléfono suena a todo volumen. ¿Y cuál fue el sonido que salió de mi teléfono? Nada menos que el sonido de Mario muriendo del primer juego de Super Mario. Por supuesto, comencé a mirar alrededor como si no fuera yo mientras metía mi mano en mi bolsillo y apagaba el teléfono. Las primeras y únicas palabras de la prima de mi papá hacia mí fueron: ¿dónde está el baño? Necesito hacer pipí. Era el funeral de su tío, mi abuelo. Él era como un segundo padre para mí. Pasaron 16 años, pero nunca lo olvidaré. Tampoco pudimos decir las bendiciones después, ya que no había un minyan, 10 hombres judíos, porque su sinagoga no reconocía a mi sinagoga, así que por eso no fui el 10º hombre. Poco después me volví ateo. En el servicio posterior, un local, un verdadero imbécil que es juez, le dijo a mi papá: bueno, solo es tu padre, y mi papá salió corriendo antes de darle un puñetazo en su arrogante cara, dejándome sin palabras. Luego, fuimos a una reunión familiar la noche siguiente, pero era del lado de mi mamá, ellos no asistieron al funeral, lo cual estaba bien para nosotros, y mi tía decidió que todos debíamos ver 4 bodas y un funeral. No lo vi a través de mis lágrimas silenciosas y no lo he vuelto a ver desde entonces. Una prima solo dijo: anímate, nunca olvidaré esto, nunca. Creo que mi hermanito tenía 3 años en ese momento y yo tenía 7. Mi tío abuelo falleció. Para nosotros, él era como un abuelo, ya que los padres de mi mamá habían fallecido antes de que nacimos. Era un bromista y nos hacía travesuras cuando éramos niños. Yo era lo suficientemente grande para entender que todo era en buena onda y que era una persona realmente amable. Mi hermanito no lo comprendía, pero era muy ruidoso y hablador. Tomó un momento de silencio como una invitación para expresar su opinión sobre el asunto. Exclamó: me alegra que el tío, nombre, esté muerto porque siempre me molestaba. Mi mamá rompió en llanto, mi papá luchaba por no reírse antes de regañarlo, y los demás alrededor intentaban no reírse o lloraban. Era conocido como un bromista y todos lo sabían, así que era gracioso, pero obviamente muy fuera de lugar. Mi abuela no era una persona agradable. Sufría de un trastorno de personalidad límite más algo de narcisismo. Cuando fuimos al funeral de mi hermano, se acercó al padre de mi hermano y le dijo: «Sabes, siempre he pensado que te pareces a Willie Nelson. Menor que pausa mayor que. No me gusta Willie Nelson». Luego se dio la vuelta y se alejó. A mí tampoco me agradaba el tipo, el padre, pero estaba mortificado. Cuando mi madre falleció, estaba en otro país por una cirugía. Yo acababa de regresar a casa para organizar más fondos cuando ella murió. Estuve solo durante 2 días mientras el resto de la familia se encargaba de los trámites de inmigración y la documentación para traerla de vuelta a casa. Muchos parientes comenzaron a llegar y pasé todo el día atendiéndolos, conociéndolos y todo eso. Alrededor de la medianoche, estaba exhausto y me senté en una silla para descansar. Fue entonces cuando la tía de mi papá se acercó a mí y me dijo: «Ve a ver si mis hijos han comido algo». Cabe mencionar que sus hijos estaban en sus 30 y tantos años, eran hombres adultos. Me sorprendió su atrevimiento y apenas pude contenerme. Cabe mencionar que esto sucedió en Pakistán, donde los invitados asisten en masa a los funerales y se quejan por los arreglos de comida. Aún no la he perdonado, 15 años después. Esto es un poco diferente, pero tengo que compartirlo. Mi abuelo fue el último de sus hermanos en fallecer y su funeral se llevó a cabo en la iglesia. El sacerdote dirigió el servicio y luego iban a sacar el ataúd para que la familia lo viera. Yo estaba allí con mi papá y sus 2 hermanas. Mientras sacaban el ataúd, el sacerdote decía: «Aquí viene su padre, aquí viene su padre». Mi papá gritó: «Jesucristo, ya está muerto». A los 25 años y con 28 semanas de embarazo de mi segundo hijo, tuve que organizar el funeral de mi madre. Hubo discusiones sobre las flores, lo único de lo que dejé a mi hermano a cargo, peleas sobre quién iba a pagar y mi favorito absoluto. 4 o 5 personas diciéndome a mí cómo no sabían cómo iban a salir adelante sin ella. Como si yo no lo supiera, Jean, pero probablemente mejor que yo. Mi terapeuta ya ha marcado su calendario para la semana del fallecimiento de mi mamá porque sabe que va a ser una mala semana.
En el funeral de mi abuelo, uno de mis tíos nos contó la historia de cómo contrajo la venganza de Moctezuma al beber agua del grifo en Austria. Luego, siguió con cómo le sucedió de nuevo en México porque mojó su cepillo de dientes con agua del grifo. Afortunadamente, yo logré escapar para ayudar a mi abuela a encontrar su asiento. Sus padres fueron los protagonistas en ese mismo funeral. Mis abuelos eran católicos, así que la iglesia envió a un sacerdote para realizar el servicio. Mi tío abuelo, de 90 años, se inclina hacia mi tía abuela, de edad similar, y le susurra algo. Lo siguiente que sé es que mi tía abuela grita: él no es negro, es indígena. La sala se quedó en silencio. El sacerdote era de ascendencia indígena. Estaba tan sorprendido que terminó divagando sobre cómo todos somos de una misma sangre, pero luego habló sobre diferentes tipos de sangre. Yo estaba llorando de tanto contener la risa. Alguien con quien fuimos a la universidad se convirtió en afinador de pianos, y la mayor parte de su negocio la realiza yendo a iglesias y dejando su tarjeta. Mientras hacía esto, terminó en una iglesia mientras se llevaba a cabo un funeral, así que se deslizó por la parte de atrás y llegó al final. Cuando abrieron el espacio para que la gente hablara, se levantó y anunció que no conocía al hombre, pero que si alguien necesitaba afinar un piano, que hablara con él después del funeral para intercambiar información. Obviamente, la familia estaba molesta porque este hombre aleatorio estaba utilizando el funeral de su ser querido para promocionar su negocio, así que alguien intentó sacarlo. El tipo terminó empujando a un familiar, y llamaron a la policía. ¿Cómo sabemos que esto sucedió? Él publicó toda la historia en Facebook, un gran post de «¿Soy el idiota?», tratando de obtener validación. La gente le hizo saber que esto estaba mal, pero de alguna manera no entendía cuán irrespetuosas eran sus acciones. Finalmente, borró la publicación y dijo que todo era inventado, pero si conocieras a este tipo, sabrías que así no fueron las cosas. Vi a un hombre dar su propio elogio en el funeral de otra persona. Es decir, este hombre escribió un elogio sobre sí mismo, que quería que se leyera en su propio funeral algún día, pero no pudo esperar. Se puso de pie en el funeral de mi abuelo contando a todos su propia historia de vida y no dijo nada sobre mi abuelo. Estaba tan emocional que no podía acercarme al podio, pero desearía haber podido contarles a todos sobre el columpio de llanta que mi abuelo me hizo. O sobre las incontables horas que pasó dejándome ganar en 4 en raya o bádminton. Mi abuelo era el mejor. ¿Y lo mejor de todo? Mi mamá, la hija de mi abuelo, no vio nada de malo en eso. Pensó que lo que hizo mi papá estaba bien. En 5º grado, el hermano mayor de mi mejor amigo se quitó la vida. La iglesia a la que asistían tuvo una recepción, y nosotros estábamos jugando videojuegos a un lado. No me estaba yendo muy bien en el juego y anuncié: «Debería simplemente matarme». Todos me escucharon. Salí afuera a llorar y un amable anciano me dijo que estaba bien y me señaló un pájaro cantando. Cuando mi mamá falleció, la gente se acercó a mí para hablar. Personas que no había visto desde que tenía tal vez 4 años, diciéndome cómo me cuidaron aquella vez y tratando de ponerse al día. Afortunadamente, el ministro que estaba a cargo de todo intervino y dijo: «Vamos a dejar esto para más tarde, vamos, amigo», con las lágrimas corriendo por mi rostro, apenas pudiendo hablar. «Hey, ¿me recuerdas?» «No, no lo hago, eso fue hace 2 décadas. En contraste, mi jefe se tomó 4 horas de su día para manejar un par de cientos de kilómetros y estar en el funeral. Ni siquiera sabía que vendría. Eso fue conmovedor. No en el funeral, sino en los momentos previos. Estábamos en el carro de camino allí y le pregunté a mis padres: ¿el bisabuelo se va a convertir en un zombi? Y mi padre, con su infinita sabiduría, respondió: no, los zombis están mayormente muertos. El bisabuelo está completamente muerto. Y Bill Watterson, si estás viendo esto, me sentiría honrado de que ese intercambio se dibujara en Calvin y Hobbes. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.